de hoy sábado. Gloria al Señor. Entonces, quiero que vean una pregunta que le hacen a Luis Toro. Va a San Diego, California, viene gente de otros lugares y unos van de lejos a hacerle ciertas preguntas de ciertas dudas. Aquí le hacen una, bendito el Señor, y quiero que se fijen en la respuesta. Déjenme voltear la computadora. Ahí pienso que se mira. Fíjense en la respuesta, ¿ok? Ahí va. Y yo, en la medida de la posibilidad, le voy respondiendo. Adelante, pues. Ahí va la pregunta. Leyendo la Biblia, Génesis capítulo 6, del 1 como al 6, no entiendo cómo dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. ¿Cómo es eso? ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres? Sí, es una manera. Ahí va. Usted sabe que en el pueblo judío todos eran más o menos de una estatura así como los mexicanos, ¿no? Claro, los mexicanos son altos. Vamos a ¿cómo es que se llama? Oiga. Trabalenguas. Los de Guatemala, que son pequeñitos. Entonces, de repente llega uno así que ven algunos grandes, ¿no? Y se hacen la pregunta. Vean las caras de la gente. Los gigantes, los hombres grandes. Viene la interrogante. ¿Cómo es que existen los gigantes si todos tenemos una estatura estándar? ¿Cómo, de dónde salió este? Y entonces es cuando se hace una explicación al pueblo. Bueno, esto es porque se acuerda que en ese tiempo se estaban desprendiendo, el pueblo se estaba desprendiendo de la cultura pagana, donde se creían en otros dioses. Entonces la explicación para responder a la interrogante de por qué hombres más altos, entonces viene y habla diciendo los hijos de los dioses. No es que hayan otros dioses, no. Los hijos, entonces están mirando que si este es un gigante, tiene que ser un hijo de un dios. Se enamora con los hijos, las hijas de los hombres y nacen los gigantes. Es como una imaginación del pueblo para dar una respuesta ante la interrogante de los gigantes. Pero no es una enseñanza doctrinal, no. Es una explicación ante una situación que ellos... Una imaginación del pueblo para dar una respuesta. Oiga, una imaginación del pueblo para dar una respuesta. Está la cosa seria, ¿no? ¿O cómo ve usted? Pero vamos a seguir oyendo. De repente no puede explicar y la única es si los dioses son grandes, los hombres son pequeños, para que nazcan los gigantes, pues que se una un dios con una mujer y salen los gigantes. Es una explicación para ellos, pero no es una doctrina donde se diga que existen los hijos de los dioses y vienen a enamorarse de los hijos de las hijas de los hombres. No es una doctrina, es una explicación ante un hecho concreto. Si fuera una doctrina, lo encontraríamos en otras partes de la Biblia, pero es una cita aislada de los demás. Otra preguntita. Se quedó avergonzado. ¿Cómo que otra preguntita? ¿Por qué no contestas esa? ¿Qué es eso? Fíjese, los pongo otra vez. Ahora vuelvo a repetir. Los masones, los jesuitas, que son el ejército al servicio del Papa, los masones encubiertos. Bueno, es una ensalada al estilo Toro. Eso de los masones y los jesuitas. Que son personas, según ellos, muy preparadas, que nunca deben de
quedarse sin responder una pregunta, porque deben de saber todo. Uno de los motivos por los cuales no quieren que los católicos lean la Biblia es para que no sepan nada y tenerlos ignorantes, entorpecidos, con un cerebrito chiquito de pollito. Por al no leer la Biblia no tienen conocimiento. Entonces Luis Toro, lo que les diga Luis Toro, porque ya se los ganó, porque los esclavizó con María, la esposa de Dios. Lo que diga Luis Toro, así es. Y si alguien le contradice, esa persona está mal y le va a seguir diciendo y diciendo y diciendo hasta que ya no puedan contradecirle. Vamos a ponerlo una vez más. Bendito el Señor. Ahí va. Ahí está el micrófono. Y vamos a tratar de responder. Solamente van haciendo la colita ahí, lo que van preguntando. Y yo, en la medida de las posibilidades, voy respondiendo. Adelante, pues. Leyendo la Biblia en Génesis capítulo 6, del 1 como al 6, no entiendo cómo dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. ¿Cómo es eso? ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres? Sí, es una manera. Usted sabe que en el pueblo judío todos eran más o menos de una estatura así como los mexicanos, ¿no? Los mexicanos son altos. Vamos a ¿cómo es que Oye, lo todo trabado. Guatemalteco es. Óyelo. Los de Guatemala, que son pequeñitos. Entonces, de repente llega uno así que ven algunos grandes, ¿no? Y se hacen la pregunta, que se llamaban los gigantes, hombres grandes. Viene la interrogante: ¿cómo es que existen los gigantes si todos tenemos una estatura Oye, qué experto. estándar? ¿Cómo, de dónde salió esto? Y entonces es cuando se hace una explicación al pueblo. Bueno, esto es porque recuerda que en ese tiempo se estaban desprendiendo, el pueblo se estaba desprendiendo de la cultura pagana, donde se creían en otros dioses. Entonces la explicación para responder a la interrogante de por qué hombres más altos, entonces viene y habla. Quiero devolverlo un poquito, mis amados hermanos, porque fíjense lo ignorante, y nadie le va a decir nada porque el católico no lee la Biblia. Él dice, dígase por qué dice, escuchen nomás, escuchen. Oye. Y yo, en la medida de las posibilidades, voy respondiendo. Adelante, pues. Escuchen. Leyendo la Biblia en Génesis capítulo 6, del 1 como al 6, no entiendo cómo dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Y yo digo, qué terrible la gente estar perdiendo el tiempo allí para que les hable disparates, para que les dé ensalada de telaraña con madeja de hilo de maguey, de hilo de maguey, ensalada de capirotada con araña ponzoñosa de Luis Toro, porque vean lo que les enseña, vea. ¿Cómo es eso? ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres? Sí, es una manera. Usted sabe que en el pueblo judío. Ok, aquí es donde yo quería detenerme. En el pueblo judío, ¿qué pasó? Todos eran más o menos de una estatura así como los mexicanos, ¿no? Ok,
Dice que en el pueblo judío, fíjate nomás la mente de pollo de Luis Toro, y se jacta de que sabe la Biblia. El pueblo judío está hablando del capítulo 6 de Génesis. En el capítulo del 7 al 9, al 7 al 9 es el diluvio. El diluvio. Después del diluvio viene la Torre de Babel en el capítulo 11. Y luego en el capítulo 12, Dios se le revela a Abraham. Abraham. En el capítulo más o menos 24, nace Isaac. Y luego, como en el 26, nace Jacob y Esaú. Y en el casi al final de Génesis ya están las 12 tribus y allí está Judá, de donde vienen los judíos. Y él está hablando de los judíos antes del diluvio. ¡Qué locura de este loco! Déjate los pongo para que vean. De los judíos antes del diluvio, mis amados hermanos. ¿Qué tiene este hombre? Y por favor ayuden, que nadie le dice nada. Aquí está. Van haciendo la colita ahí, los que van preguntando, y yo, en la medida de las posibilidades, voy respondiendo. Adelante, pues. Leyendo la Biblia en Génesis capítulo 6, del 1 como al 6, no entiendo cómo dice que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. ¿Cómo es eso? ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres? Sí, es una manera. Ahí va. Usted sabe que Judíos. el pueblo judío, Oye, todos eran más o menos de una estatura así como los mexicanos, ¿no? Los mexicanos son altos. Vamos ¿cómo es que se llaman estos? no sabe, Luisito. Los de Guatemala. Denle agua. Entonces, de repente llega uno así que ven algunos grandes, ¿no? Y se hacen la pregunta, que se llamaban los gigantes, hombres grandes. Vean la gente cómo lo ve, mire. Mira aquí, vean, este se está durmiendo, mira. Este está durmiendo y parece que este también, porque no tiene, está muerto. Les imparte muerte. ¿Qué es eso? ¿Qué respuestas? Esas respuestas estoy seguro que se las contestaría mejor Kiko, la Chilindrina y el Chavo del 8. Viene la interrogante, ¿cómo es que existen los gigantes si todos tenemos una estatura estándar? ¿Cómo, de dónde salió esto? Y entonces es cuando se hace una explicación al pueblo. Bueno, esto es porque se acuerda que en ese tiempo se estaban desprendiendo, el pueblo se estaba desprendiendo de la cultura pagana, donde se creían en otros dioses. Entonces tiene que responder algo, así es que échale, Tlistoro, échale copal al santo. Explicación para responder a la interrogante de por qué hombres más altos. Entonces viene y habla diciendo los hijos de los dioses. No es que hayan otros dioses, no. Los hijos, entonces están mirando es que si este es un gigante, tiene que ser un hijo de un dios. Se enamora con las hijas de los hombres y nacen los gigantes. Es como una imaginación del pueblo para dar una respuesta ante la interrogante de los gigantes, pero no es una enseñanza doctrinal, no, es una explicación ante una situación que ellos
de repente no puede explicar, y la única es, si los dioses son grandes, los hombres son pequeños, para que nazcan los gigantes, pues que se una un dios con una mujer y salen los gigantes. Es una explicación para ellos, pero no es una doctrina donde se diga que existen los hijos de los dioses y vienen a enamorarse de los hijos de las hijas de los hombres. No es una doctrina, es una explicación ante un hecho concreto. Si fuera una doctrina, lo encontraríamos en otras partes de la Biblia, pero es una cita aislada de los demás. Otra preguntita. Quiero que sepan que sí hay otras citas. Sí hay otras citas, no es una cita aislada de los demás. Pero es que no hay yo qué decir. No hay yo qué decir. Y hasta culpó a los demás, dice, cuando ellos no saben, tratan de explicar. El que no supo es él. Ahora, ¿cómo es posible que venga gente de lejos, allá a San Diego, para que les hable esos disparates, y él venga desde Venezuela a traer esa basura? ¿Qué es eso? Bendito el Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios tenga misericordia de este hombre. Alabado sea el Señor. Déjenme acomodar, les pido aquí por favor poquita disculpa. Ok. Quiero a ver si encuentro otra pregunta más de esas estilo Luis Toro, para que se gocen y se capaciten y se preparen con esas enseñanzas profundas de Aristóteles, Sócrates, Platón. Esos hombres, no, pues no le llegan a Luis Toro ni a los tobillos. Luis Toro es sabio, ese sí es sabio. Bendito el Señor. Vamos a ver ahora aquí. Bendito el Señor. Te alabamos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Deje ver si no lo encuentro aquí. Vamos a dejar esto. Este video lo vamos a dejar en esta pregunta que les contestó. Le vamos a poner la respuesta histórica de Luis Toro. La respuesta histórica de Luis Toro. Dios me los bendiga. Compártalo, dele like, suscríbase y de esa manera está ganando almas para Cristo. Que Dios le bendiga.